Buen día. ¿Me verifican, por favor, si estamos bien con el audio? Buenos días, abogado. Sí se le escucha perfectamente. Buen día, Alison. Gracias por la puntualidad. La vi que primerito se conectó. Buen día, gusto verle. Buenos días, abogado. Fátima, Génesis, buen día. Buenos días, abogado. Muy buen día. Iniciamos con la idea principal. Vamos a subrayar esto en la mente, ¿no? Ese igual, pues, ese ciclo de vida que tenemos los humanos, ¿no? Nacemos, tenemos nuestras actividades en toda índole. Estamos hablando en el aspecto jurídico, ¿no? Nace la persona, tiene sus derechos, sus obligaciones y muere. Así son las obligaciones, ¿no? Nacen, ya sabemos las fuentes, hemos estudiado las fuentes, cuáles son sus efectos jurídicos y mueren, se extinguen, ¿no? Cuando nosotros hablamos que se extinguen, no solamente se extingue por el propio sentido de la obligación mismo, ¿no? Sino que se puede extinguir de acuerdo a la fuente, al origen. ¿Y cómo se entiende esto? ¿No? Esto es un poco de doctrina, ¿no? Hay muchas clasificaciones doctrinales, pero es la más importante a mi punto de ver. Entonces, se extinguen sí, pero cuando se extingue la fuente, ¿no? Se extingue la fuente. Cuando nosotros decimos, nace una obligación, ¿sí? Recuerden ustedes, aquí vamos a ver también, a repetir, porque esto ya vimos, lo que es la nulidad y la anulabilidad, que son cosas diferentes. Pero cuando ocurre esto en las obligaciones, ¿sí? Se está yendo a la fuente. Es decir, como que no nace la obligación, como que se extingue en la fuente. Pero la otra es cuando se extingue la misma obligación, ¿no? Nace bien, no tiene ningún vicio, llega a un momento determinado que hay que cumplirla y se cumple. Entonces, una de esas, el ejemplo es el pago. Cuando nosotros hablamos de pago, no es que se refiere exclusivamente a una obligación dineraria. No. Se entiende por pago a la prestación, ¿sí? Que se cumple, a la prestación. Por eso es que yo alguna vez me dediqué a explicarle esto de la prestación, porque vamos a entender, tal vez diferente, como que pago solamente estamos hablando de dinero, ¿no? Cuando se habla de pago, se habla del cumplimiento de la prestación. ¿Por qué? Porque las obligaciones, incluso en el Código Orgánico General de Proceso, antes de la fase de ejecución de los juicios, se establece, ¿sí?, que las obligaciones para su ejecución son de dar, ¿sí?, dar dinero, dar objetos, hacer, acción, ¿sí? Yo tengo una tarea, tengo un cumplimiento, por ejemplo, de lo que es un servicio, y no hacer que ustedes ya también ya conocen, ¿no? Cosas que en los contratos están establecidos que no se pueden hacer y que uno de manera voluntaria lo acepta, ¿no? Y consiente aquello. Bueno, verán que estamos ya manejando términos jurídicos, voluntad, consentimiento, etcétera. El código dice título 14 de los modos de extinguirse las obligaciones y primeramente de la solución o pago efectivo. ¿Ya? Entonces, 1583 dice extinción de las obligaciones. Las obligaciones se extinguen en todo o en parte. Eso es lo primero que vamos a analizar. En todo o en parte. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos de el pago, para poner un ejemplo, el pago puede ser parcial. El pago puede ser total. El pago por consignación, etcétera. Es decir, bastante extenso esto del pago, ¿no? Porque da diferentes alternativas de cómo hacérselo. Pero miren que antes de la solución o pago, que el legislador lo resalta en el título, aunque lo resalta en el título, la solución o pago viene a estar en el numeral 2. En el numeral 1 dice por convención. Dice,
las obligaciones se extinguen en todo o en parte, uno, por convención de las partes interesadas que sean capaces de disponer libremente de lo suyo. Que sean capaces de disponer libremente de lo tuyo. Miren, estamos hablando de lo que ya explicamos, capacidad. Una persona, recuerden que tenía derechos naturales, personales, por el mismo, por la misma característica de ser humano. El derecho civil, ¿sí? El que nosotros decimos, sí lo limita para las obligaciones a aquellas personas capaces civilmente. El legislador, cuando habla de innovación, ¿sí? Está hablando de renovación en términos coloquiales, ¿no? Populares. Y aquí le voy a poner el ejemplo de las deudas a la tarjeta de crédito, ¿no? Ustedes han escuchado, todos estamos afectados por la pandemia, todos, nadie se puede decir que, bueno, hay unos que se han enriquecido, pero es un grupo pequeño por la tragedia, pero al resto sí nos ha golpeado, ¿no? Estamos limitados, por ejemplo, a otras actividades. Nos hemos cuidado, se han cerrado negocios, las personas no tienen tampoco cómo pagar, los clientes no pagan, etcétera. Entonces, lo primero que nos llaman son las tarjetas. Si han escuchado o alguien que no tenga tarjeta, pero ha escuchado a los papás, dice, me llaman del banco, ¿no? Y me dicen, oiga, está de plazo vencido, pague, o le damos la oportunidad para que usted pueda renovar su crédito. Nace la nueva obligación y como te dan más tiempo, ya no te dan 24, 40, te dan 60 meses para que pagues, claro, a ellos les interesa y su negocio cobrar nuevos intereses y los intereses entre el plazo es mayor, los intereses son más altos. Por la remisión, cuando hablamos de remisión es la condonación, ¿sí? La condonación, el perdón. Has escuchado, dice, el Banco de Fomento o Ban Ecuador ahora va a condonar, ¿sí? Los intereses o las deudas pequeñas a los agricultores, para decir un caso, ¿no? Me estoy inventando porque eso casi nunca hacen, pero bueno. Confusión, aquí sí, bueno, aunque la palabra mismo lo dice, es la confusión, es confundir los roles, ¿ya? Una persona que tiene el rol de acreedor, el otro tiene el rol de deudor, de pronto pasa a ser, el deudor pasa a ser su propio acreedor. ¿Cómo puede ser esto? Ejemplo, yo tengo una empresa, ¿sí? Tengo una empresa y todos somos mortales, bueno, hago un testamento, ¿no? Entonces yo digo, mis bienes se los voy a dejar a Génesis Anaís, ¿ya? Pero Anaís es una cliente mía, ¿sí? Tiene su empresa y es mi deudora. Entonces, como es cliente, yo soy su acreedor, tiene bastante deudas, tiene más o menos $20,000 en deuda conmigo. Pero como en mi testamento yo estoy diciendo que ella va a ser la dueña de todo mi imperio empresarial, ya muero y ella pasa a ser la dueña absoluta, ¿no? De esa empresa. Pues usted sabe que el testamento hay que guardar ciertos requisitos, pero parte de esa empresa donde, de mis bienes, la empresa es de ella. Entonces ella pasa a ser ya acreedor porque recibe todo, ¿no? Todas las acreencias a su favor. Si no solamente me debía a ella, sino que me debían unos 20 empresarios más. Ella va a comenzar a asumir todo eso y a nombre personal va a perseguir a sus deudores. Pero ella no se va a cobrar a sí misma, ¿no? Entonces se libera de esa obligación porque pasó a ser dueña de la empresa. O declaración de nulidad o por la rescisión. Ya hablamos de la nulidad, ¿no? Ya hablamos de la nulidad, ya dijimos la diferencia entre nulidad y anulabilidad. Pero la rescisión es dejar sin efecto el contrato, ¿no? Se rescinde el contrato, ¿no? Insisto, vamos a ver esto ya en clases posteriores. ¿Tienen ustedes alguna inquietud que me puedan decir ahorita? Vamos al descanso y ven el vídeo. También con eso le va un poco más de explicaciones ya de otra persona que no sea yo. Me parece que eso es bueno, ¿no? Escuchar otras opiniones. Les pregunto, ¿hacemos el descanso? ¿Regresamos?
Sí, abogado. 10 Sí, minutitos, abogado. muchas gracias. Ya, entonces vamos a descansar. 10 minutitos.